Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a un nuevo live de Conexión Natural. El día de hoy vamos a estar con José Peña para hablar acerca de creencias y patrones. Aquí está José, vamos a invitarlo. Permítanme. Hola José, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muy Aquí con mi garganta un poco afectada, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Aquí me voy a estar hidratando constantemente. Eso está bien, José. Bueno, bienvenido nuevamente a este espacio de Conexión Natural. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, para mí es un placer. Creo que la conversación entre nosotros fluye muy bien, entonces es chévere que tengamos espectadores de nuestras conversaciones, porque yo les cuento que con Liz siempre tenemos unas conversaciones muy, muy entretenidas y profundas y hasta filosóficas. Y bueno, hoy es el escenario para compartir algunas de esas reflexiones que van saliendo. Es verdad, ayer estábamos hablando de WhatsApp y yo le dije, pausemos porque esto por escrito no es tan chévere. Y entonces nos tocó acordar una reunión para poder conversar más a fondo. Sí, sí. Y bueno, aquí ya se van conectando personitas. Sí, muchas gracias a los que se están conectando y les contamos que el día de hoy vamos a hablar con José sobre creencias y patrones. Y este live la idea de este live nació leyendo el libro de José. Eh, Aquí lo tengo, Los secretos de la seducción y la persuasión. Y justamente en una parte del libro, él habla sobre las creencias y los patrones y cómo estos también juegan un papel importante a la hora de actuar, a la hora de pensar respecto a ciertas situaciones que vivimos, ¿no? Entonces de ahí nació la idea, de ahí le escribí a José como, quiero que hablemos de este tema en un live y por eso estamos el día de hoy acá. Así es, sí, ese es un tema bastante fascinante. Así que muchas gracias. Para quienes se están conectando, mi nombre es Lisbeth González y soy la creadora de este espacio de conexión natural. Y mi invitado del día de hoy es José Peña, más conocido como Doctor Filoel, quien es coach psicoterapéutico, psicoterapeuta gestático y coach también, ¿no? Eh, bueno, José, para iniciar, me encantaría que primero nos contaras, y para las personas que de pronto no están tan relacionadas con estos temas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de creencias y de patrones? Bueno, digamos que cuando hablamos de creencias hablamos de contenido mental que es como yo les llamo los dispositivos por medio de los cuales entrenamos, interpretamos la realidad. Es decir, es un montón de información la cual usamos como permiso, justificación o como motor para tomar decisiones o para interpretar lo que vamos viendo en el día a día. De estas creencias se desprenden los patrones. Cuando hablamos de patrón, ya hablamos de patrones de comportamiento. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de patrón en psicología, hablamos de conducta. A mí me gusta hacer como una especie de juego de palabras de que los patrones no sean tus patrones. ¿Sí? O sea, ya hablando del patrón que manda en una empresa o algo así. Y, pero cuando hablamos de patrones, eso, una conducta que yo he elegido para responder a la mayoría de las vicisitudes en la vida. Por ejemplo, un patrón evasivo, que yo elijo evadir el conflicto, ese es un patrón de comportamiento, o un patrón agresivo, o etcétera. Me identifico en ese primero. Eh, En el evasivo, en el evasivo, sí. ¿En qué momentos creamos, se crean estas creencias y estos patrones? ¿De qué manera se pueden llegar a crear, no? Porque hay diferentes también maneras y momentos de la vida. sí, las creencias se instalan por medio de dos mecanismos. O sea,
tenemos que, cuando hablamos de cómo llegan las creencias a nosotros, tenemos que hablar de cuáles son los mecanismos y cuáles son las fuentes. Entonces, los mecanismos son dos: repetición constante o un evento específico con una intensidad emocional muy alta que te instala la creencia. Ejemplo, te agredió un policía en la calle, bastante fuerte. Desde ahí ya quedas con una creencia, puedes quedar con una creencia: los policías son agresivos. O a lo largo de la vida te dijeron, eh, el dinero es muy difícil de conseguir. De pronto creciste escuchando esa frase de tus papás o de tus tíos y te lo dijeron muchas veces, y entonces esa creencia de que el dinero es muy difícil de conseguir te puede generar pues varios patrones de comportamiento en relación al dinero. Las fuentes ya vienen siendo nuestros padres. Digamos que una fuente muy, muy grande de nuestras creencias es todo lo que nos repitieron en casa. Y también la cultura, que es lo que llamamos los mandatos culturales, y también nuestros pares, las personas con las que convivimos constantemente. Entonces, cuando esos repertorios empiezan a repetirse constantemente en nuestra vida, o tenemos experiencias significativas con intensidad emocional fuerte, ahí se van instalando nuestras creencias. Ese es el origen, esos mecanismos y esas fuentes. Perfecto. Y ahí para que puedan las personas que están acompañando el día de hoy interactuar también, nos pueden ir dejando en los comentarios cuáles son esas creencias que ustedes tienen respecto a diferentes temas, ¿no? Porque esto abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Respecto al dinero, respecto a las relaciones, al trabajo, a la alimentación, a muchas cosas, ¿no? Porque tenemos creencias en todos estos aspectos. ¿Cuáles son las funciones que cumplen esas creencias? Porque finalmente todos tenemos creencias de muchos tipos y cuáles son como esas funciones que cumplen. Bueno, aquí me parece algo importante y es entender que las creencias están ahí para cumplir un objetivo, eh, para prestarte un servicio. Por ejemplo, esta persona a la que agredió al policía, esta persona ficticia con la que nos va a acompañar como ejemplo para varias, a esta persona esa creencia le sirve para protegerse. Entonces, la función que tiene la creencia es, como de cierta forma, mantener tu realidad interna, y sostenerla. Entonces, cuando nosotros instalamos creencias, estas creencias se convierten como en la forma de vivir y nos ayudan a autorregularnos. Entonces, por decir algo, si yo tengo la creencia de que, un caso que alguna vez escuché, una niña anoréxica que su papá le decía todo el tiempo: no te crezcas, no te vuelvas mujer, sé siempre mi niña, y estaban muy pegados, una relación muy simbiótica, y esta creencia hizo que ella, para no perder esa conexión con su papá, inconscientemente dejó de alimentarse para mantener un cuerpo de niña. Sí, el discurso simbólico que tenía la alimentación era que si crecía y tenía curvitas, entonces su papá la veía como mujer, entonces ya no la iba a seguir queriendo. Entonces esas creencias funcionan como mecanismos de autorregulación. Por eso es muy importante cuando pensemos nuestras creencias, pensar primero: ¿para qué la tengo ahí? ¿Para qué me sirve? En lugar de irnos de frente contra esas creencias que llamamos negativas o limitantes, porque es muy doloroso, que nos digan: oye, ya no puedes creer esto, porque además nuestras creencias hacen parte de nuestra identidad. Un ejemplo que yo siempre pongo es cuando estamos en el trabajo, tenemos una identidad, ¿no? Entonces, mi identidad de Raúl, el gerente. Y esa identidad tiene valores, creencias, estrategias, comportamientos y crea un entorno específico. Pero entonces Raúl se va a la casa y cuando llega a la casa es Raúl papá. Y ahí también hay valores, creencias, comportamientos. Entonces, estas identidades, es por eso que a veces vemos mucha contradicción en nuestro interior o en los seres humanos, porque decimos: pero ¿cómo esta persona puede pensar esto y al mismo tiempo puede pensar esto? Y al parecer es muy contrario, y es por la identidad que sostiene
estas creencias. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo con las creencias, primero es importante hacer un trabajo de aceptación y de como de amarlas porque están ahí para prestarnos un servicio. Si Raúl llega con la identidad de gerente a la casa, probablemente no le va a ir tan bien como le va en la multinacional. Entonces, por eso es importante pensar en esto. O sea, en resumen, las creencias nos prestan un servicio de autorregulación y de adaptación a los contextos. ¿Y en qué momento deberíamos evaluar estas creencias? O sea, como cuál es esa alarma que dice, tengo que pensar qué está pasando acá, ¿no? Bien, yo creo que es importante evaluar nuestras creencias todo el tiempo y no esperar a que lleguen las alarmas, ¿no? Eh, Porque pues nosotros hacemos conciencia de las cosas o por una crisis o porque elegimos hacernos, darnos cuenta de las cosas. ¿Cuáles son las banderas rojas que se nos pueden prender frente al tema de las creencias? Y es cuando yo empiezo a tener problemas de funcionalidad, es decir, dificultades en mis relaciones, dificultades en el trabajo, o cuando hay cosas que se están repitiendo constantemente, como eh, atraigo a las mismas personas, el mismo tipo de relaciones tóxicas, atraigo jefes malos o atraigo buenas oportunidades de trabajo, etcétera. Entonces, pero cuando ya son limitantes, es porque nos, tenemos patrones de comportamiento que se empiezan a repetir que no nos gusta que se repiten. Entonces ahí es donde tenemos que mirar como cuál es el software que tenemos detrás de esos patrones que vendrían siendo las creencias. Bueno, aquí Alejandra nos pregunta cómo podemos romperlas, pero antes de que lleguemos a ese punto, quería preguntarte, con este ejemplo que acabas de dar, ¿serían esas como Sí, lo que llamamos como creencias limitantes? sí y no. Es decir, la misma creencia te puede limitar y al mismo tiempo prestarte un servicio. Entonces, por ejemplo, si yo atraigo cierto tipo de personas, es porque esa creencia me permite estar cómodo con la idea de que ese tipo de personas son las que necesito. ¿Sí? Es limitante en el sentido de que no me permite adaptarme muy bien o que no coincide con lo que yo quiero. Entonces, yo quiero conseguir una persona amorosa, pero siempre me levanto personas que no me tocan, que no me abrazan, y quizás porque hay una creencia ahí que hace que esté generando ese patrón de relacionamiento. Entonces es limitante en ese sentido. Y al mismo tiempo, como te decía, nos presta un servicio. Entonces, ¿cuándo es limitante? Cuando mi funcionalidad ya se está viendo afectada. O sea, ¿qué es lo que pasa en mí que nunca termino las cosas, por ejemplo? O que estoy siempre en un patrón autodestructor con algún hábito o cosas por el estilo. Entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿es tal creencia hasta dónde me limita? Entonces la creencia limitante es eso, es lo que hace que tu funcionalidad o tu día a día empiece a verse afectada. Que es ahí cuando consultamos al psicólogo, ¿no? No, no antes, sino ya cuando sentimos que estamos abrumados, que las cosas como que no funcionan. Y siempre es muy importante mirar los indicadores de malestar, insomnio, irritabilidad, dificultad en las relaciones e incluso la persistencia de temas físicos, como por ejemplo, no sé, estreñimiento, rinitis, cosas que se empiezan a mí, por ejemplo, yo tengo un testimonio al respecto y es que yo era una persona muy irritable, me era muy, como decían en mi casa, un fosforito. Entonces era muy fácil que yo me encendiera y respondiera feo. Cuando yo empecé a trabajar eso, eh, me liberé del estreñimiento. O sea, es decir, yo era una persona muy estreñida emocionalmente y pues también, pues claro, tus patrones comportamentales y emocionales generan hormonas en tu cuerpo que empiezan a generar también patrones de respuesta corporal de tu salud. Entonces, la salud también es una buena oportunidad para observar cuáles son las creencias que están ahí alrededor. Que ahí es súper importante que nos demos como esos espacios de autoconocimiento, que digamos que si no tenemos espacios, esos espacios de autoevaluación, de autoconocimiento, pues es muy difícil darnos cuenta, ¿no? Como que
andamos de piloto automático y sufrimos de estreñimiento, pero nunca vamos allá, más allá de oh, por qué puedo estar sufriendo de estreñimiento. O sea, y también eso, ¿no? Que normalmente nuestro cuerpo nos da señales de emociones que no hemos podido trabajar, o de creencias, o de como cosas que nos están afectando y que no podemos ver, y el cuerpo empieza también a dar alarma, ¿no? Así es. Y también puede pasar con nuestros espacios, por ejemplo. Sí, que de pronto yo me doy cuenta que mi habitación se está desordenando más de lo normal, o que se me pierden las cosas, o que no me rinde el dinero, o que o que me estrello frecuentemente en el carro. Entonces tenemos que estar constantemente revisándonos. Precisamente por lo que te digo, porque las creencias son dispositivos con los que interpretamos la realidad. Entonces, si yo salgo a la calle con la creencia de la vida es una porquería, es muy probable que me pasen cosas coherentes con esa creencia. Y ahí es donde está el peligro de la creencia, que la realidad te la va a confirmar. Entonces, cuando la realidad te confirma que la vida es una porquería porque vas en el carro y cogiste un hueco y se te estalló la llanta, una parte de ti dice, sí, ve, yo tenía razón. La La vida vida es... es la vida es una porquería. ¿Sí? Por no usar otras palabras que usamos cuando se nos rompe una llanta del carro. Eh, es eso, esa es la respuesta como me siento cómodo, una parte de mí se siente cómodo con la idea de que su creencia está intacta, a pesar del malestar, que es lo que llamamos las zonas conocidas, que la mayoría de las personas le llaman la zona cómoda, yo le llamo la zona conocida, que es más que cómoda, es conocida. Entonces, como es conocida, a pesar del malestar, yo me puedo sostener ahí y yo ya sé pilotear esto, entonces ya no tengo la necesidad de volcarme a otro lado y poner en riesgo mi identidad, lo que te contaba más temprano. O sea, mi identidad está en juego cuando yo me voy a cambiar mis creencias. Por eso el trabajo de romper creencias debe tener un enfoque primero desde la aceptación, desde esta creencia me ha servido para tal cosa. Desde tu experiencia, ¿cuáles son esas creencias más arraigadas que tenemos las personas? Uf, es que sí, son muchas porque nuestra educación nos ha metido muchas ideas sobre cómo debemos ser. ¿Sí? Entonces, los mandatos culturales, familiares y sociales te dicen, tú debes ser así. Y cuando la vida te va demostrando que no necesariamente encajas en todos los estereotipos, empiezan a aparecer creencias como no soy capaz. ¿M? O creencias como debo poder con todo. Incluso estas dos pueden aparecer al tiempo. Debo poder con todo y además no soy capaz. Entonces, como no soy capaz, me da duro que no puedo con todo, pero yo debo poder con todo, entonces entro en un círculo vicioso de malestar. También hay creencias como no me merezco lo suficiente. Pues hablando de creencias negativas, ¿no? Porque también hay creencias positivas como, eh, por ejemplo, dependiendo de la cultura en la que estás, entonces, creencia, hablo específicamente de lo que he vivido en el cambio de ciudad. Por ejemplo, yo soy de Bogotá y el cambio a Medellín, las creencias sobre el emprendimiento, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el colegio de mi hija hay un grupo de WhatsApp sobre emprendedores, los papás emprendedores. Y es algo que no sé si se vea en los colegios de Bogotá, pero acá en Medellín, digamos que está la creencia de que debes tener un negocio, que debes emprender, además de tu empleo, además de lo que estudiaste, tener un emprendimiento. Es algo muy natural y algunos colegios incluso hacen ferias de emprendimiento, o sea, invitando a los estudiantes a que creen sus propios emprendimientos. Entonces, eso fluye de una manera un poco más natural que en otras culturas. Entonces, esas son otras creencias que hay. Bueno, digamos que hay bastantes creencias, pero digamos que las tres con las que yo me he encontrado más que limitan bastante son no soy capaz, no merezco y debo poder con todo. Esas tres son muy, muy, muy frecuentes. Y justamente ayer que hacía como algunas preguntas previas a este live, las personas respondían que de entre las creencias como de pronto que más los condicionan es respecto a la forma de vivir, que
como tú lo decías, como que hay ciertos mandatos que uno debe cumplir, que estudiar, luego la universidad, luego trabajar, luego casarse, bueno, cha, 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 cha. Esos son como uno de los más, como, ¿sabes? Quisiera cambiar mi estilo de vida, pero pues socialmente es muy difícil. Y el otro es respecto al dinero, que como tú ya lo mencionaste también al inicio, una de las creencias es como debo esforzarme para ganar dinero o la plata sea muy fácil o bueno, como que respecto al dinero y a la forma de vivir hay muchísimas creencias, ¿no? Sí, Y sí, no, continúa, continúa. ya hablamos un poco de cómo reconocer estas creencias y cómo podríamos llegar a, como cuáles serían esos primeros pasos que podríamos dar para cambiarlas. Bueno, lo primero que me gustaría como para de pronto darle otra puntadita a la identificación de creencias. Es un ejercicio que yo propongo precisamente en el tercer capítulo del libro, donde hablamos de cómo la inteligencia emocional depende de nuestras creencias. Es decir, a mí me molesta algo cuando eso toca alguna fibra de mis creencias. Entonces, por ejemplo, si para mí la puntualidad es algo muy importante, que alguien llegue 5 minutos tarde, para mí ya es, ¿sí? Por poner un ejemplo. Bueno, no es tan ejemplo, a mí me molesta, ya he podido manejarlo porque he aprendido a dialogar con la creencia del otro. Sin embargo, si para otra persona la puntualidad no es tan relevante, pues no le va a molestar ese mismo evento. Entonces, por eso las creencias son parte fundamental, o si no el centro de la inteligencia emocional. Cuando yo hago conciencia de mis creencias, ya he avanzado un montón en cómo gestiono mis emociones, porque mis emociones dependen de cómo interpreto yo los eventos. Entonces, el ejercicio que yo siempre propongo es, si yo quiero indagar, por ejemplo, cuáles son mis creencias sobre el amor, eh, empiezo a escribir definiciones sobre el amor. El amor es apoyo, el amor es compañía, el amor es transparencia, bueno, sí, o sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres son interesadas, o son tiernas, o son guerreras, o son débiles, etcétera. Y así, cuando yo voy completando esas, empiezo a ver cómo, cuáles son las creencias que están ahí a mi alrededor. Esa de las definiciones es, es un ejercicio muy potente. Otro buen ejercicio es recordar las frases que se dicen que se decían sobre eso en mi crianza, ya sea por mis padres o mis profesores o todos aquellos que me rodeaban en mi círculo social. Entonces, ¿qué quiero indagar sobre qué pienso yo acerca del trabajo? No, trabajar es muy duro. O sobre el matrimonio es para valientes. Bueno, todas esas frases que se decían, por ejemplo, en mi casa sobre el dinero. De hecho, por aquí está mi papá. Mi papá tiene una frase que dice, 1 millón no es nada, pero consígalo. ¿Sí? Entonces, eso deviene que mi papá tiene unos patrones con el manejo del dinero, de ahorrar, de ser muy organizado, de no malgastar, etcétera. Y mi mamá tiene un patrón, una creencia diferente, que es el dinero es un suspiro. Entonces, eso deviene en que ella siente que no le alcanza, o bueno, en algún Barra. momento de su vida, ¿no? Porque pues igual, todo esto se ha venido transformando. Entonces son creencias que alguna vez yo escuché y tuve que entrar a dialogar con ellas para poder incluir nuevos repertorios, no cambiar esa creencia, porque, por ejemplo, si yo siento que es difícil conseguir el dinero, entonces tengo patrones adaptativos como ahorrar y ser organizado, pero tengo patrones poco adaptativos como tener mucho estrés cuando no tengo dinero o cuando las fuentes de dinero me tambalean. Y si pienso que la plata es un suspiro, entonces puedo que de pronto tener esa facilidad de que llegue y se va y no me va a generar tanto malestar que se vaya, pero puedo tener el riesgo de que se me vaya y así. Entonces, cuando yo identifico la creencia, primero debo identificar para qué me sirve. Y otro, entonces, las técnicas para identificar las creencias son las definiciones, las frases que nos dijeron mientras crecíamos sobre eso, y los eventos relacionados con, sí, entonces, por ejemplo, en el amor están todas nuestras exparejas, son eventos que nos han ido generando creencias sobre el amor, o en los referentes de amor que tuvimos
con nuestros padres o las personas que nos criaron. Entonces, esos tres elementos nos ayudan a identificar creencias. Ya cuando yo identifico esa creencia, si me sirve, si no me sirve, entonces puedo empezar a literalmente a reescribir mis creencias. Entonces, ¿qué me gustaría a mí creer sobre el dinero? Que llega fácil, que es un medio, que sí, porque muchas personas, por ejemplo, sienten que el dinero es un objetivo. Entonces, a pensar que es un objetivo, pues van por él a acumularlo, a tenerlo, etcétera. Y así con muchas cosas. Entonces, esa creencia, esa reescritura me permite modificar mis patrones hacia unos patrones más coherentes con lo que yo quiero. Entonces, la escritura de la creencia tiene un componente muy importante y pues te voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Te voy a invitar a que hagamos un ejercicio, si te parece bien. Si te parece Dale. bien y te dispones aquí enfrente de 9 personas que van a vivir un ejercicio terapéutico y los que están viendo, pues también les invito a que lo vivan. Ya tengo miedo y ahorita hablamos del miedo, que también es importante, ¿no? Claro, claro. Entonces, dime eh, una creencia que crees sobre ti, pero que no te gusta creer sobre ti. Wow, una creencia sobre mí, pero que no me gusta creer. Eh, Me pusiste a pensar. Esa es la idea. Y que todos vayan pensando eso. O sea, si quieren, los que están ahí, vayan escribiendo, pues por aquí está Cami Plata, un saludo. Eh, Richie Cifuentes, por ahí también envía Elena Maldonado. Bueno, podemos hablar de lo primero que empezamos hablando, puede ser, ¿no? Que soy evasiva frente al conflicto. Ok, soy evasiva frente al conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones tienen tres componentes: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Sí? En términos psicológicos, un componente cognitivo, un componente emocional y un componente conductual. Entonces, cuando piensas en esa creencia, soy evasiva o soy evasora del conflicto, ¿qué, qué frases o qué pensamientos vienen a tu mente? En estos momentos me estoy relacionando como más como con la emoción, ¿sabes? Como que desde solo pensar en el conflicto ya como que algo dentro de mí empieza a romperse, ¿no? Como que me Ok, siento débil eh, y sé que puedo caer en un lugar muy vulnerable en el que también, dependiendo de la persona, pues no quiero estar, ¿no? Como que le tengo miedo a mostrar esa vulnerabilidad también, y más en un momento de conflicto, en el que tú quisieras es mostrar fortaleza. ok. Entonces mira todas las creencias que hay alrededor. Tengo miedo a mostrar vulnerabilidad, tengo que mostrar fortaleza frente al conflicto y la emoción vendría siendo el miedo. Y ese miedo pues se va manifestando en diferentes sensaciones corporales. No sé cuáles. Tú te tocas el pecho, entonces me imagino que, no sé, que sientes como vacío en el pecho o alguna sensación específica ahí. Entonces esos dos componentes son importantes, lo que pienso y lo que siento. Y después aparece el componente conductual, y es decir, ¿qué haces? Me voy. O me puedo ir, o puedo cambiar de tema como para no entrar en el conflicto, o puedo ceder. Eh, sí, pues creo que entre esas tres pueden pasar. Ok, O esas tres que acabas de decir, puedo, también, sí. Esas cuatro que dices ahí son patrones de comportamiento que vienen no solo de la creencia, soy evasora de conflictos, sino de las que se desprenden de ahí. Porque las creencias no están solas. Todas las creencias tienen todo un entramado de otras creencias que le ayudan. Yo les llamo árboles de creencias. Entonces, en este momento el tronco es evado el conflicto, pero de ahí se dividen otras. Sin embargo, yo puedo poner cualquier otra acá. Entonces, debo ser fuerte. Y ahí se... Pero por ahora traemos con la soy evasora del conflicto. Entonces, te voy a invitar a que pienses que existe
un- una ciudad, un pueblo, en donde todos los seres humanos honran el valor de evadir los conflictos. Es decir, en este pueblo, lo malo es afrontar el conflicto. Es decir, todos en este pueblo tienen el mandato de evadir los conflictos. Y como en todo pueblo hay un parque principal, y en ese parque principal hay una escultura. Y esa escultura es una figura humana que honra la evasión al conflicto. Lo primero que venga a tu mente de manera automática y espontánea, ¿cómo sería esa estatua? ¿Cómo sería esa escultura? Como agachada cubriéndose. Ok. ¿Te da para sostenerla en este momento una escultura similar? Eh, sí, como algo Exacto. así. Pero todos los que nos están viendo, quiero que noten la disposición que está teniendo Liz en este momento para, para este ejercicio, porque muy seguramente los que lo están observando están resonando con cosas que están pasando ahí, se están preguntando cuál sería mi postura en este caso. Sí, por ejemplo, yo me imaginé algo así. Entonces, esta postura pues ya tiene te presta un servicio, ¿no? Protección. Sí, Sí. un refugio. Bien. ¿Cuál sería la creencia contraria a evadir el conflicto? O sea, ¿cuál sería la creencia contraria a lo que llamas soy evasora de conflicto? ¿Cuál sería la creencia totalmente contraria? Como disponerse a hablar sobre la situación, conversar sobre la situación sin que, sin que se convierta realmente en un conflicto. Ok. Entonces, mira lo importante que es esto, porque que yo tenga una creencia, para mí, el contrario de esa creencia, pues es muy diferente a lo que puede ser para otros. Ujú. Entonces, mis polaridades entre una creencia y otra también son totalmente particulares. Por eso es válido pedir consejos, porque en el consejo yo resueno con el consejo y miro a ver si me sirve o no me sirve, pero el verdadero trabajo personal es de autoconocimiento. Sí, los gurús y los que, pues, yo no me considero un gurú, obviamente, pero sí comparto información y yo trato que la información que comparta es para que la gente se revise. ¿Sí? Más yo nunca le digo, vaya y afronte el conflicto, ¿no? Cosas así. Yo soy el que encuentro eso. Entonces, para ti no es ir a afrontar, sino disponerte, que es muy diferente a afrontar, ¿no? Es más como disponerte a conversar. ¿Y cómo lo podrías en una frase, como en una creencia que tú tienes frente al conflicto, Como contraria a la evasión? escucha activa, Ok. como sí, como Entonces, creación, conversación. ok, conciliación o conversación. Entonces, la frase sería, soy conciliadora, soy conversadora. ¿Cuál sería la creencia en este caso sobre ti? Me dispongo a escuchar. Ok. Entonces, lo mismo, me dispongo a escuchar, tiene parte cognitiva, emocional y conductual. ¿Cuál salta a la vista primero? En el anterior saltó primero a la vista la emoción, ¿no? Entonces, Sí. arranquemos por ahí. ¿Cuál fue la emoción? En tu sintaxis de autoobservación, primero está la emoción y luego sí la mente. ¿Qué apareció en la emoción? En este caso de la posición, Sí, el de... creo que el comportamental, como la disposición corporal de escuchar al otro, eh, prestándole atención, ¿no? Como no distrayéndome, sino en verdad escuchando, poner todo mi atención en ese momento y en esa escucha. ¿Y tu emoción cuál es? Y mi emoción, no, no, pero no es una emoción, como apertura, como receptividad, como, no sé, emoción. Ah,
Sí, porque apertura y receptividad vienen siendo como Sí. adjetivos, pero puedes pensar, ¿cómo te sientes siendo receptiva o Mm, estando en apertura? tra- tranquilo. Más o menos, como tranquila. Pero no estoy tan convencida. Ok, entonces a veces nos pasa eso, que, oiga, ¿qué nombre le pongo a lo que estoy sintiendo? Sí. Partamos de una base, o me siento en bienestar o en malestar, o al tiempo, o las dos al tiempo, pero una más que la otra. ¿Sí? O sea, es que en muy pocas ocasiones el malestar y el bienestar se presentan como una intensidad similar. Uno de los dos tiene protagonismo. Cuando te dices esa frase, tengo apertura a la escucha, es, ¿te conectas con el bienestar o con el malestar? Con el bienestar. Ok, entonces digamos que hay bienestar emocional. Ya el nombre se lo vas poniendo de a poco, ¿no? Si tranquilidad, si relajación, por lo menos no estás conectada con el miedo. Y solo con proponerte una frase diferente, no quiere decir que de aquí vas a salir enfrentando el conflicto, aunque de pronto sí, de pronto dices, oh, ya tengo una estrategia, ya me di cuenta que tengo esta posibilidad, esta nueva forma de ser. Entonces, bueno, lo que haces es ya te dispones y qué otras frases o ideas vienen ahí a tu mente. Como, sí, Salude, salude, no, me alcanzó a saludar. no. Que en medio de esa disposición puedo entender la posición de la otra persona. Ujú. Em, Puedo abrirme a nuevas posibilidades. Puedo de pronto cambiar ese conflicto por una oportunidad. Exacto. Entonces aparecen nuevas posibilidades de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva forma de actuar. Y no te estoy pidiendo que desinstales la otra creencia. Entonces, frente a lo que decían por ahí, ¿cómo las cambio? No, no la cambie. Deje la creencia que ya tiene porque le ha servido para muchas cosas y permítase una nueva forma de ser o como le digo yo, una nueva forma de estar en el mundo. Bueno, no le digo yo, eso es un concepto existencialista pues, de la psicología existencial. Es más formas de estar en el mundo. Entonces, entre más formas de estar en el mundo tengo yo, más posibilidades tengo de responder a lo que me pasa y adaptarme. Entonces, no es tanto un tema de desinstalar las creencias. De hecho, Sócrates lo dijo hace muchos milenios y es, gastas mucha energía desinstalando los comportamientos eh, y es más económico emocionalmente y energéticamente instalar nuevos. Instalar nuevos que quieres instalar. Entonces, lo mismo, hay un pueblito en donde es Cucholandia o Aperturolandia, y ahí en ese pueblito está ese, ese mandato cultural de todas las personas se disponen para convertir el conflicto en oportunidad. ¿Cómo serían las culturas en ese parque? Casos abiertos. Ok. Entonces ahora te voy a invitar a que hagas un juego y cambies de una postura a la otra. Como, Deberás mm, usar esta. exacto. Y devuélvete. Y en ese ir y volver, ¿qué pasa si encuentras una escultura que incluya las dos? Como así. Ok. En esa escultura, teniendo esa escultura, ¿qué pensamientos, emociones y, y, y comportamientos vienen a tu mente? O sea, Como que igual hay como una capita de protección, pero estoy viendo, ¿no? Estoy como igual dispuesta a ver, no es como
escondiéndome, sino que me protejo de cierta manera, pero también estoy abierta a ver lo que está pasando a mi alrededor. Exacto. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es que ambas creencias conversen y de cierta manera, poco a poco, lograr una integración de las mismas. Eso Así, está. pues, así yo no tengo que renunciar a mi estrategia que me ha servido, porque si yo le propongo a alguien, renuncie a esa idea, pues le va a generar mucha ansiedad y mucho malestar, y por eso muchas personas abandonan procesos terapéuticos, porque llega un momento en donde sienten que su identidad es algo a lo que tienen que renunciar. Entonces, por ejemplo, precisamente hace 2 días hacía la reflexión sobre el tema de la comida, que esa era la conversación que Liz les contaba que estábamos teniendo ayer en la mañana. Eso, o sea, la forma de comer es una forma de estar en el mundo y está asociada a varias creencias. Entonces, por ejemplo, en mi familia la comida es un acto de amor, es un acto de vínculo y no recibir comida, comer poquito, solía verse en alguna época como algo, sí, o si no recibías el ponqué de cumpleaños, entonces era una grosería y cosas por el estilo. Hoy por hoy, pues las creencias sobre eso se han venido modificando. Entonces ya la forma de habitar en el mundo a través de la comida es diferente. Pero no quiere decir que eventualmente yo no me permita esa otra forma. No todos los conflictos, porque entonces si tú te vas para el otro polo, además que usualmente cuando trabajamos creencias, hacemos el ejercicio del péndulo, ¿no? Entonces estoy en esta creencia y me mando para la otra y, y ahí duro, pero ¿qué pasa? El péndulo no se va a quedar ahí. Ese ejercicio de voluntad y sí, yo ahora sí voy a afrontar los conflictos, como estás en efecto péndulo, va a llegar un momento en donde dices, no, ya no puedo más, y te devuelves. Entonces la idea es que poco a poco vayas danzando y el péndulo no es que quede en la mitad. Entonces tú no puedes decir, ah, sí, el 50% de los conflictos los asumo y el 50% de los conflictos no. O bueno, el 50% de los conflictos los convierto en oportunidades, el 50% de los conflictos los evado. No puedes tomar esa decisión. Y ahí es donde viene, que como ya tienes esas dos formas de actuar, cuando se te presenta una situación, tú decides en qué parte del péndulo te sirve estar así, así o así, dependiendo de la situación. Porque hay conflictos, pues, si estás en un conflicto con un atracador, pues la huida sería muy, muy, muy inteligente en ese momento. Pero si estás en un conflicto en la asamblea del conjunto en donde van a tomar decisiones sobre si instalan una cámara o no, entonces ahí sí hay una posibilidad de afrontar de cierta manera, sin irte para el otro lado, por ejemplo, para otras creencias disponibles frente al conflicto, como la agresión, como el que yo debo tener la razón, etcétera. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de cambio de creencias, hablo es de eso, de déjeme las mías que tengo ahí quieticas, que cuando yo tengo las otras nuevas, entonces las sombras de las otras se van disminuyendo porque ya no las tengo como una única opción. Entonces, como yo las tenía como única opción, me generaba mucho conflicto probar otras. Y así. Entonces, ese ejercicio que acabamos de hacer con Liz es el ejercicio que todos pueden hacer. Oiga, tengo tal creencia que no me gusta creer de mí. Esa es una forma diferente de preguntarme por qué defecto tengo o qué aspecto rechazo. Está Entonces, bonito, muy entonces bonito. sí. Y ahí también quería, por aquí le quería responder a Mafe que sí espero que la tecnología nos ayude a que quede guardado el live para que lo puedan consultar después. Y Sí. también preguntar, porque bueno, finalmente estas creencias no quiere decir que sean la verdad absoluta del mundo, ¿cierto? ¿Cómo entrar a conciliar con las creencias del otro, ¿no? Porque finalmente, como te decía, como las creencias son diferentes, todos tenemos diferentes dependiendo del contexto, nuestra familia, en qué país hemos crecido, qué educación hemos tenido, mejor dicho. Eh, y cómo conciliar con las creencias de otras personas que tienen totalmente diferentes. Sí, Y hay, frente a la creencia del otro, yo tengo varios caminos. Uno, pues alejarme, porque si la creencia del otro no es lo suficientemente
adaptativa o me genera vulneración, etcétera, pues yo le puedo poner el límite y pues me alejo de una persona que no. O sea, si por ejemplo estoy en una relación en donde la persona cree que los celos son una demostración de amor. Yo te celo porque te amo. Y para mí esa creencia no es válida. Pues uno de los caminos es déjalo ir, ¿sí? Porque es una creencia que me puede vulnerar. Pero si yo creo que, pues que sí, bueno, la otra que yo puedo hacer es preguntarme qué tanto yo puedo flexibilizar mi creencia y me acomodo. Y obviamente, pues pedirle al otro también el ejercicio de flexibilizar la suya y generar acuerdos. Que ese sería el tercer camino, generar acuerdos para distribuir el poder frente a las creencias, permitirme la forma de creer del otro, a ver, en esa forma en que el otro habita el mundo, ¿qué me puede traer? ¿Qué ideas me puede traer eso? Y si me sirve o no me sirve. Entonces, como de cierta forma darle la oportunidad y en esa auditoría de la creencia del otro, pues decir si permito ese actuar o no en mi vida. Creo que es muy importante el ejercicio de poner límites, porque también nuestras creencias, si bien no son una camisa de 11 varas, hay unas creencias que tienen o como un estatus más alto, por decirlo de alguna manera, que son los valores. Entonces, los valores son esas creencias que para nosotros están en lugares que en la mayoría de las situaciones no negociaríamos. Entonces, es lo que yo le llamo los no negociables. Entonces, yo no negocio la infidelidad o yo no negocio un delito en mi casa o cosas por el estilo. Y ahí ya, cuando se meten, y es que es un ejercicio también muy bonito de hacer y es cuáles son mis valores. ¿Sí? ¿Cuáles son mis valores y esos valores cuáles son en la medida de lo posible no negociables? Porque en el ejercicio con los valores me he dado cuenta que hay oportunidades y situaciones en la vida que nos invitan a negociarlos. Entonces, es ese ejercicio de conversación constante con la creencia del otro, observar la mía y también una invitación muy grande al autocuidado, ¿no? De que por no, digamos, hay personas que tienen la creencia de que deben ser conciliadoras, todo el tiempo conciliadoras, terminan cediendo mucho. Entonces, esa conciliación se convierte más como una especie de sumisión. Entonces, cuando me hacen esta pregunta de, oiga, ¿cómo hago? Pues que esta persona piensa así, pero pues yo quiero a esta persona, o es mi papá, o es mi mamá. Yo siempre les pregunto, pues, que no negocien su contra, ¿sí? No negocien su contra y vayan en pro del autocuidado. Que ahí es la clave, ¿no? Primero, como es, primero buscamos nuestro bienestar porque si estamos bien nosotros, pues podemos estar bien con el entorno. O si no estamos en completo bienestar, pues va a ser muy difícil porque vamos a estar en constante como conflicto, ¿no? Así es, así es. Entonces, sí, y es un ejercicio de conversación, por eso la comunicación es tan importante. Pero yo no puedo comunicarme bien y empezar a hacer ese ejercicio de diálogo de mi creencia con la creencia del otro si no he hecho un ejercicio, eh, pues por lo menos incipiente de saber cuáles son mis creencias. Sí, es muy importante preguntarse, o escucharme mucho y preguntarme usualmente cuando digo, yo creo que, ¿qué digo después de esa frase? Yo creo que tal cosa, yo creo que tal cosa. Entonces, y también empezar a conversar con los diálogos, con los mandatos de la cultura que también nos proponen unos retos brutales. Y ahí tocas algo muy importante y es, bueno, ahí ya tenemos como esas palabras que en nuestro discurso ya son, como tú lo dices en el libro, como patrones lingüísticos, ¿no? Ujú. Y también es como eso, entrar a mí me pasa mucho, pues claro, como ahora uno escribe tanto y como conversa con las otras personas, que ahora evalúo mucho, como digo, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Debería no decirlo como en forma de duda, sino en afirmación o como que lo evalúo también hasta en la forma en que hablo. Y claro, me da más la oportunidad cuando uno escribe de volver a leer y como
como que salta el timbre, ¿no? Como, pero ¿por qué lo estoy escribiendo así? O ¿por qué estoy formulándolo de esta manera? Exacto. Esa es una razón por la que yo recomiendo hacer diarios. Sí, el video que más visitas tiene por mucho en mi canal es un video que sé que en mi canal de YouTube es un video que se llama ¿Por qué los psicólogos recomendamos escribir? Y una de las recomendaciones o una de las razones es porque a través de la escritura yo puedo darle una coherencia narrativa a mis creencias. ¿Sí? E incluso puedo indagar en el tiempo, si yo tengo un diario desde hace muchos años, puedo indagar en el tiempo cómo una creencia se ha venido modificando. Y entonces en ese ejercicio de conocer mis creencias, de observar mis patrones lingüísticos, es donde empiezo también a hacerme responsable de lo que decía yo hoy en la fraseterapia de cuando yo converso con el otro, también estoy conversando conmigo mismo. Todo lo que yo le digo al otro, también me lo estoy diciendo a mí mismo. Hace parte de mi fuero interno. Entonces, eh, entender nuestros patrones lingüísticos nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eh, definiciones de psicología para dummies. El pensamiento es la forma en que procesamos la información y el lenguaje es el código mediante el cual procesamos esa información. Entonces, si el pensamiento tiene que procesar la llanta que se reventó, si yo digo, fue puta llanta, se me reventó, ya el código es muy diferente a si digo, recorcholis, solo por cambiar esa palabra, ¿sí? ¿Sí? Recorcholis, santos cauchos débiles, Batman, ¿sí? Si yo digo eso, todo el contenido, todo ese circuito que vimos ahorita de frase, emoción, cognición, actitud y luego comportamiento y luego la postura. Esa postura es la actitud. ¿Sí? La actitud es la combinación de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y esa actitud usualmente se ve en nuestras posturas corporales. Entonces los patrones lingüísticos hacen parte de cómo activamos esos códigos. Y yo puedo impactar, cambiar mis creencias cambiando los códigos. Por eso la invitación a reescribir la creencia, literalmente a reescribir la creencia. Y también la invitación a cambiar las posturas. Sí, sí. Yo siempre cuento que una de mis inicios para poder ir rompiendo la timidez fue dejar de caminar mirando para el piso. Fue empezar a caminar mirando hacia adelante. ¿Sí? Lo leí en un libro, me sonó, resonó con mis creencias esa idea, me lo permití y esa postura corporal activa todo el circuito. Entonces, yo puedo eh, modificar mis creencias trabajando en el código, que es lo que es la mente, el lenguaje, ¿sí? Porque hay patrones culturales que no son verbalizados, hay patrones lingüísticos que no siempre son verbales, sino que son pensamientos, pensamientos que incluso a veces no le digo a otros. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que se dicen a sí mismas, no, eh, yo no merezco ser feliz, pero nunca se lo han dicho a otras personas, pero es un patrón lingüístico que está en su interior. Y ese patrón lingüístico dispara el circuito y pues pasa todo lo que vimos de llegar desde la frase hasta la postura. Entonces, cuando tú intervienes con cualquier parte del circuito, empiezas a modificar la creencia. Mi recomendación es siempre arrancar por el cuerpo. El cuerpo es una herramienta de transformación maravillosa porque no está desconectado de la mente. De hecho, el cuerpo es mente. Entonces yo siempre por eso invito eh, a que juguemos a tener posturas diferentes, a caminar de una forma diferente, a hablar de una forma diferente, vestirnos de una forma diferente. Por ejemplo, ¿qué atuendo nuevo tendría esta persona que tiene una apertura a la conciliación y a la escucha? ¿Mm? Esa puede ser una tarea que te puedes llevar para poderle como darle un relato corporal a esa creencia, porque la creencia siempre sale primero en el cuerpo. ¿Sí? Dirían dos filósofos grandes colombianos, J Balvin y Maluma, que el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, el cuerpo responde primero. Cuando tú le preguntas algo a alguien,
lo que responde primero es el cuerpo, con una ceja o con un gesto, dependiendo de lo que le preguntes. Entonces, ahí ya tu cuerpo es el que carga la creencia de manera inconsciente, entonces va a contestar primero. Así después mientas, ¿no? Así después nosotros nos hacen una pregunta, la editamos en nuestra mente rápido y ya ahí cambia la postura. Así. Ahí es esas pequeñas milésimas de segundo entre la postura inicial y la postura que acompaña lo que contestas, es lo que ese espacio es donde está más honestamente la creencia, en la espontaneidad. Por eso también yo siempre recomiendo que una buena técnica para encontrar tus creencias es hacer algo que implique improvisación, de improvisación teatral o trova paisa o lo que sea, todo lo que implique sacar lo que tienes en tu mente como recurso espontáneo. Si te ponen un reto, lo que vas a hacer en la improvisación, porque así es la vida es improvisación, lo que haces es coger los recursos que ya tienes. Y ahí salen muchas cosas. Por ejemplo, yo estudié improvisación teatral. En la improvisación teatral me di cuenta que disfruto de recibir atención. Y era algo que yo condenaba. ¿Sí? Era algo que yo decía, no, no, o no, la atención, no. Pero todos mis personajes se ponían en el spotlight. El director del circo, el DJ de la fiesta, el que se subía a un bus a vender dulces, todos eran personajes que se ponían bajo el foco de atención. Y ahí me di cuenta, tengo esta creencia que habita en mí y que no me había dado permiso de sentirla porque también tenía la creencia de que soy tímido. Ahora esas dos coinciden y conviven. ¿Sí? Mi timidez va a recibir la atención y es algo maravilloso porque ya están integradas ambas polaridades, por decirlo de alguna manera. Y también eso es lo bonito, ¿no? Como encontrar, eso me gustó mucho lo que tú dijiste, ¿no? Como existe esta parte que es lo que siempre he sido, digámoslo, pero puedo es moverme hacia otro lugar y también puedo conciliar entre ambos lugares, ¿no? No tengo que ser ninguno de los extremos, sino Mm. que conciliar. Puedo danzar entre Y las... Eso era lo que Aristóteles le llamaba el justo medio. Y no era el justo medio porque está en la mitad, sino porque es el camino justo. La traducción real vendría siendo el camino justo. Es decir, para esta situación en particular, la que estoy viviendo hoy, me es más sano, adaptativo y asertivo evadir el conflicto que afrontarlo. Y así, entonces, lo que siempre digo, permitirme cuántas maneras de ser necesite ser o quiera ser y explorar y obviamente todo hacerlo de manera constante, consciente y responsable. Tampoco es ir a experimentar todo porque sí, pues porque pues hay riesgos y pues bueno, un montón de cosas. Pero sí es permitirme más maneras de ser. muy bonito. Bueno, José, creo que podemos cerrar con eso, permitirnos muchas maneras de ser. A mí me gustan muchas, Sí, me gusta, como tú dices, danzar entre una cosa y la otra, y hay como ciclos también, hay en la vida, en el mes, en el año, en que uno está con una disposición para ciertas cosas y en otros momentos para otras, y todo está bien, desde así que es, sí. conciencia de ello y que lo hagamos con, con eso, con autoconciencia de qué es lo que nos da el bienestar en ese momento. Muchísimas Así gracias es. nuevamente por estar en este espacio. Como siempre, encantada de hablar contigo. Espero que las personas que nos vieron, que nos acompañaron y las personas que nos van a ver a futuro también lo disfruten, aprendan de ello y que puedan poner también en práctica como los consejos que nos dio José y el ejercicio también que lo puedan practicar. No, Lili, muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo por la disponibilidad para hacer el ejercicio en vivo. Eh, Eso es algo maravilloso porque estoy seguro que los que estuvieron viendo y escuchando algo se llevaron gracias a que te dispusiste. O sea, también tuvieron la vivencia, así como yo la tuve al guiarte en el ejercicio e hice conciencia de varias cosas, eh, seguramente los demás también. Y bueno, no, los invito a que compren el libro, a que se lean el último capítulo del libro, que es el donde precisamente hablamos de todo esto, de los hilos invisibles. Esos hilos invisibles que están detrás de nuestra conducta.
Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Seguramente habrá una nueva oportunidad para seguir conversando y compartan esta información a otras personas, que sería maravilloso que otras personas supieran de la existencia de este ejercicio para que lo apliquen a sus vidas. Sí, muchísimas gracias, José. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos van a ver a futuro. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, José. Bueno, Gracias. chao, chao.